Capítulo 11. Ahora bien, toda la tierra continúa siendo de un solo lenguaje y de un solo conjunto de palabras. Y aconteció que al ir viajando hacia el este, finalmente descubrieron una llanura, valle, en la tierra de Sinar, y se pusieron a morar allí, y empezaron a decirse cada uno al otro: Vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con un procedimiento de quema. De modo que el ladrillo le sirvió de piedra, pero el betún le sirvió de argamasa. Entonces dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y también una torre con su cúspide en los cielos, y hagámonos un nombre célebre, por temor de que seamos esparcidos por toda la superficie de la tierra. Y Jehová procedió a bajar para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres habían edificado. A continuación dijo Jehová: Mira, son un solo pueblo y hay un solo lenguaje para todos ellos, y esto es lo que comienzan a hacer. Pues ahora no hay nada que tengan pensado hacer que no les sea posible lograr. Vamos, bajemos y confundamos allí su lenguaje para que no escuche el uno el lenguaje del otro. Por consiguiente, Jehová los esparció desde allí sobre la superficie de la tierra, y poco a poco dejaron de edificar la ciudad. Por eso se le dio el nombre de Babel, porque allí había confundido Jehová el lenguaje de toda la tierra, y de allí los había esparcido Jehová sobre toda la superficie de la tierra. Esta es la historia de Sem. Sem tenía 100 años de edad cuando llegó a ser padre de Arpaxad, 2 años después del diluvio. Y después de engendrar a Arpaxad, Sem continuó viviendo 500 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas, y Arpaxad vivió 35 años. Entonces llegó a ser padre de Selah, y después de engendrar a Selah, Arpaxad continuó viviendo 403 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas, y Selah vivió 30 años. Entonces llegó a ser padre de Eber, y después de engendrar a Eber, Selah continuó viviendo 403 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas, y Eber siguió viviendo 34 años. Entonces llegó a ser padre de Peleg, y después de engendrar a Peleg, Eber continuó viviendo 430 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas, y Peleg siguió viviendo 30 años. Entonces llegó a ser padre de Reú, y después de engendrar a Reú, Peleg continuó viviendo 209 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas, y Reú siguió viviendo 32 años. Entonces llegó a ser padre de Serug, y después de engendrar a Serug, Reú continuó viviendo 207 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas, y Serug siguió viviendo 30 años. Entonces llegó a ser padre de Nacor, y después de engendrar a Nacor, Serug continuó viviendo 200 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas, y Nacor siguió viviendo 29 años. Entonces llegó a ser padre de Tare, y después de engendrar a Tare, Nacor continuó viviendo 119 años. Entre tanto llegó a ser padre de hijos e hijas, y Tare siguió viviendo 70 años, después de lo cual llegó a ser padre de Abram, Nacor y Harán. Y esta es la historia de Tare. Tare llegó a ser padre de Abram, Nacor y Harán, y Harán llegó a ser padre de Lot. Más tarde, Harán murió mientras estaba en compañía de Tare, su padre, en la tierra de su nacimiento, en Ur, de los caldeos. Y Abram y Nacor procedieron a tomar esposas para sí. El nombre de la esposa de Abram fue Sarai, mientras que el nombre de la esposa de Nacor fue Milca, y la hija de Aram, el padre de Milca y padre de Isca. Pero Sarai continuó estéril, no tenía hijo alguno. Después de eso, Tare tomó a Abram su hijo, y a Lot, el hijo de Harán, su nieto, y a Sarai, su nuera, la esposa de Abram, su hijo. Y estos salieron con él de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Con el tiempo llegaron a Harán, y se pusieron a morar allí. Y los días de Tare llegaron a ser 205 años. Entonces murió Tare en Harán.